Aita semeak tabernan daude, amalabak jokoan. Aita semeak tabernan daude, amalabak jokoan. Que al final se han resuelto, porque por eso estamos hoy aquí, estamos disfrutando de esta maravillosa jornada. Entonces, quiero personalizarlo en Richard, no sé dónde está, por allí, ¿no? En Richard Multitarea, pero sé que detrás de él hay muchísima gente y ese abrazo a Richard va para todas las personas que han estado detrás. Yo estoy disfrutando muchísimo y me han complicado un poquito la mañana, porque yo venía con una idea muy clara y ahora no las tengo tan claras. No tengo tan claras porque realmente lo que se ha dicho está muy claro, está muy bien, yo lo comparto todo, pero al mismo tiempo mi intención es tratar de poner en relación lo que son las decisiones individuales, lo que es la vivencia personal de cada hombre a la hora de enfrentarse a su paternidad o no paternidad, con la situación social que construye las formas de abordar esa relación con la paternidad, en un sentido o en otro y ejerciéndola de una manera o de otra diferente. En ese sentido, hoy que es el Día del Padre, pues tenemos que, de alguna manera, entender que cuando nos enfrentamos a estas cuestiones y hablamos de paternidad, no es una cuestión de suerte ni es una cuestión que sea una consecuencia inesperada o, digamos, una deriva del tiempo. Es decir, uno no es padre porque está casado y está casado porque tiene trabajo y tiene trabajo porque tal, ¿no? Porque la construcción que nos han hecho a la gente de mi edad, por ejemplo, yo tengo 52 años, pues es que tú te casabas y tenías novia, evidentemente, pero tenías que casarte cuando tenías trabajo tú. Tu novia no te podía mantener a ti, es decir, tu mujer no te podía mantener a ti. Y cuando te casabas tenías que tener hijos. Pero eso no era una decisión pausada en cada uno de los momentos, sino que era una lógica, una deriva que iba conduciendo de un lado a otro, igual que cuando vas por una avenida, vas llegando a plazas, vas llegando a rotondas, porque están ahí. Y simplemente tú lo único que haces es transcurrir por la avenida de la vida y vas llegando a diferentes sitios, ¿no? Entonces, esa consecuencia de una situación vital en la que tú no te posicionabas, simplemente te dejabas arrastrar, pues daba lugar a que la forma de abordarla era una forma no decidida por ti, sino construida por esa misma deriva que te llevaba a asumir esas situaciones en diferentes momentos. Por lo tanto, la paternidad, cuando nos enfrentamos a ella, no es una cuestión de suerte o no suerte, si te toca o no te toca, y al mismo tiempo, cuando hablamos de violencia, tampoco la violencia debemos de entenderla como una situación, como un accidente, como algo que pasa, y pasa porque hay determinados hombres o determinadas mujeres, según dicen, ¿no?, que provocan, hombres que tienen problemas con el alcohol, sino que todo eso forma parte de algo más, ¿no? Y en ese algo más, los elementos comunes que vemos están muy relacionados con la identidad. Es decir, cuando nos enfrentamos a la violencia, vemos que la violencia se ejerce por ser hombre. Y cuando nos enfrentamos a la no paternidad, a ese ejercicio distante de la paternidad tradicional, más dirigida al control que realmente a la implicación y al compromiso, también se hace en nombre de esa masculinidad, de esa manera, de esa forma de entender que es hombre, que se hace sobre la referencia cultural. Por lo tanto, esa posición de los hombres ha dado lugar a que realmente la paternidad se vea como una situación que, en lugar de ser un compromiso activo del padre, sea más un control de la maternidad que ejercía la madre. Entonces, la paternidad era como una especie de supervisión sobre si lo que hacía la madre estaba bien hecho, según él consideraba, o si no se ajustaba a lo que se esperaba de esa madre a la hora de desarrollar su maternidad. Y esa situación, cuando la vemos en términos sociales y generales, vemos que los elementos comunes a las dos manifestaciones, conductas, compromisos, son muy evidentes, en el sentido de que debe de hacernos sospechar si el 30% de la población mundial, el 24% de la población europea, es decir, 24% de las mujeres de Europa o el 30% de las mujeres del mundo sufren violencia por parte de sus parejas, son mujeres que la mayoría de ellas, la inmensa mayoría de ellas, están al mismo tiempo siendo madres y los padres son los que están maltratando a las mujeres. Así que no estamos hablando de escenarios distintos ni estamos hablando de conductas totalmente desconectadas o desvinculadas, sino que el padre maltratador es maltratador y es padre al mismo tiempo. Y esa situación, cuando se prolonga en el tiempo, da lugar a resultados tan graves como, por ejemplo, en la Unión Europea, al hablar de resultados de muerte, pues estamos hablando de que hay unas 3.300 mujeres en Europa que son asesinadas por violencia de género cada año. Entonces,
vemos que la violencia que se ejerce en un contexto de relación familiar donde hay hijos e hijas va creciendo, va aumentando y al final termina con resultados especialmente graves como cuando nos referimos al número de homicidios. Y la sociedad que está analizando esa situación, que está percibiendo esa situación, que está enseñándonos a ser hombres de una manera determinada, en lugar de adoptar una posición crítica frente a esa realidad, lo que está demostrando con los estudios sociológicos que se hacen, que se llevan a cabo, es que siguen reproduciendo los mismos mitos, los mismos estereotipos que tradicionalmente nos han dicho que esa violencia está en parte vinculada a la conducta de las mujeres y que, por lo tanto, esa forma de entender la masculinidad se va a traducir también en una forma de ejercer la paternidad. Porque los hombres que son maltratadores luego no son hombres igualitarios fuera de su casa. Es decir, no podemos entender como mundos y de licencias entre la personalidad y entre las conductas de esos hombres que en casa se comportan de una manera y que fuera se comportan de otra manera. Podrán ocultar su machismo en forma de lo políticamente correcto, digamos, el respeto, la convivencia, pero siempre en términos superficiales, porque en el fondo quien es machista lo es dentro y fuera de casa. Y a la hora de ejercer la paternidad, esos hombres que piensan de esa manera, o esos chicos jóvenes, cuando se enfrenten a su paternidad, lo van a hacer sobre el mismo modelo y las mismas referencias sociales y culturales que le están indicando que cuando hay violencia de género, las mujeres son las que tienen la responsabilidad. Y eso es una cuestión de identidad. Se ha mencionado y creo que es muy importante que lo vinculemos con una cuestión de identidad. Por una sencilla razón, luego si acaso lo comentamos más despacio, porque al igual que se ha dicho que cuando tú planteas la identidad de las mujeres, creo que lo ha dicho Nerea, lo ha insistido, no es una cuestión que vaya vinculada exclusivamente a el ejercicio de la maternidad sobre un hijo o una hija, sino que como mujer se entiende que la maternidad forma parte de tu identidad y que, como decía Gallardón, si no eres madre no eres verdaderamente mujer, te falta algo, ¿no? Eso lo iba a decir cuando se está planteando la reforma de la ley de interrupción del embarazo. Pues del mismo hombre, cuando hablemos de paternidad, tenemos que entender que si se forma parte de la identidad, esa forma de entender las relaciones no hará falta que tengamos un hijo o una hija para desarrollar todos los valores de cuidado, de afecto, de cariño, de dudas, de miedo, de inseguridad, como forma de relacionarnos, como forma de entendernos a nosotros mismos, como forma de vernos a nosotros mismos, con todos nuestros límites, con todos nuestros problemas, con toda nuestra inseguridad, con todos nuestros miedos. Porque si no somos así como hombres, difícilmente vamos así como padres. No es posible. Podremos en un momento determinado comportarnos de manera diferente, pero al final el ejercicio a largo plazo de la paternidad, que es el ejercicio de la paternidad, no en un momento determinado, al final se impregnará de esos valores que comportamos. Entonces la identidad al final tiene ese componente que vincula lo biológico con lo social y con lo cultural. Por eso es tan potente la identidad. Por eso, a pesar de los siglos, sigue siendo una referencia válida que, a pesar de todas las críticas que se han hecho en la historia, sigue siendo un elemento que supera todas las tormentas, que supera todos los avatares. ¿Por qué? Porque la identidad se ha construido sobre una referencia biológica, sobre una referencia objetiva, como es el sexo. Y si yo comparo a hombres y a mujeres desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista del sexo, tanto en lo que es lo físico como en lo emocional, veo que son muy diferentes. Y si son muy diferentes, cojo determinadas características de uno y de otros y digo, ser hombre es ser esto sobre esta referencia. La fuerza, la decisión, la implicación, ¿no? La proactividad, mientras que las mujeres la pasividad, la receptividad, el afecto, el cariño, las emociones, etcétera, etcétera. Entonces se toman esos elementos y al final vemos que incluso en el diccionario, cuando nos acercamos a él, se recoge la segunda acepción de hombre y se define como varón, criatura racional de sexo masculino. Bien, cortita, breve, pero bien, define más o menos lo que sería un hombre. Entonces dice, bueno, vamos a buscar lo que es ser mujer en el diccionario. Y tú dices, bueno, no hace falta que pierdas el tiempo, porque ser mujer sería, pues, fémina, criatura racional de sexo femenino, básicamente comparándola de la misma manera. Pero si nos vamos al diccionario, encontramos que no aparece el componente racional al definir a la mujer. Y eso es nuestro diccionario. Porque no se vincula lo racional, no es que no lo tenga, pero no es una característica identitaria de las mujeres. Se vinculan más al plano emocional. Y esa situación es una situación no solo conceptual desde el punto de vista de la definición, sino que sirve para posicionarse, sirve para tomar decisiones y sirve para dar significado a la propia realidad. Porque a partir de esa referencia yo
decido, yo actúo, yo me comporto como un ser racional o como un ser emocional. Y si yo soy racional, pues a la hora de desarrollar mi paternidad se moverá más por criterios de racionalidad que por criterios de emocionalidad, mientras que lo de las mujeres se hace de manera diferente. En cualquier caso, a la hora de esa construcción de la identidad y de los roles de hombres y mujeres dentro de las relaciones y dentro de las funciones que salen en las relaciones, los hombres se construye basándose en la fuerza, en la razón, en la objetividad, en la protección y el sustento, mientras que las mujeres se definen su identidad básicamente, no exclusivamente, sobre la maternidad, el afecto y todas las tareas de cuidado. Y eso hace que quien entiende que está protegiendo y manteniendo a una serie de personas desarrolle una idea de posesión, de que eso es mío, me pertenece, porque para eso yo lo protejo y lo mantengo, mientras que quien se siente protegido y mantenido desarrolla una idea de pertenencia, de sumisión, de que yo soy parte de esa estructura en la que ese hombre protege y mantiene de una manera directa. Por eso vemos que la Iglesia, cuando ha publicado los libros, pues ha insistido en esa idea tradicional del cásate y sé sumisa, que es uno de los libros dirigidos a las mujeres, y el cásate y da la vida por ella a los hombres. De manera que los roles se distribuyen sobre esa identidad manifiesta. Y esa interacción va construyéndose paulatinamente en la sociedad. Por eso es muy difícil, como se plantea ahora, que medidas puntuales, medidas que vayan dirigidas a determinadas manifestaciones o problemas que existen y que están presentes, puedan tener un impacto inmediato y puedan cambiar por sí mismas una situación que está construida sobre esa referencia social y cultural. Porque esta situación está, a su vez, alimentada por todo lo que es la idea del amor romántico y cómo las relaciones se construyen sobre esa referencia, con toda una serie de mitos que hay alrededor de la construcción de la pareja que ya van delimitando las funciones y el papel de hombres y mujeres dentro de la relación, también el ejercicio de la paternidad. Porque todos estos mitos que surgen desde los primeros momentos, al final se consuman con la relación estable y se consolidan con el ejercicio de la paternidad y maternidad entendida como una consecuencia del tiempo, no como una decisión de cada una de las personas que forman parte de esa pareja. Por lo tanto, todos los problemas que se construyen ya van previamente predestinados a ser analizados bajo los mitos, los estereotipos que la propia sociedad ha establecido para que resolvamos los problemas. Por lo tanto, la situación es compleja a la hora de ser abordada porque, de alguna manera, la maternidad en cuanto a ejercicio, ya no solo en cuanto a componente identitario, está básicamente entendida sobre la emoción, mientras que la paternidad está construida sobre la razón, sobre aquello que identifica a los hombres. Y además, negándose a sí mismas. Es decir, yo como ser racional no me puedo implicar, es decir, yo soy más hombre, yo soy más padre, cuanto más frío, cuanto más distante, cuanto más racional, por llamarlo de alguna forma, me comporto, porque es lo que se espera de mí. Y un padre trabajador, un padre que esté hasta las 11 de la noche en la oficina, un padre que esté viajando mucho, un padre que esté ausente, es un buen padre. Porque desde el punto de vista de la razón está adquiriendo elementos de poder, dinero, básicamente, para que sus hijos e hijas puedan ser unos grandes hombres y unas grandes mujeres el día de mañana. Y porque sé que mi mujer cubre toda la parte emocional que es necesaria, que hace falta, porque para eso soy un tío racional. Si yo sé que mis hijos necesitan cariño, que mis hijos necesitan cuidado, soy tan listo que se lo doy a mi mujer, para que ella cubra ese espacio que yo no puedo cubrir porque estoy haciendo otro, ¿no? Entonces, esa situación es la que, de alguna manera, permite que se establezca esa relación y que, al final, la propia sociedad vaya justificando lo que ha construido desde un punto de vista válido sobre las referencias que a sí misma se ha dado. Es decir, la maternidad y la paternidad sobre lo natural, y dentro de lo natural, mujer emoción, hombre racionalidad, y la violencia de género sobre lo social y lo cultural. De manera que la violencia de género no es una conducta desviada de los hombres respecto a las mujeres, sino que forma parte de esa construcción desigual en la cual la violencia viene a corregir o a castigar aquellas conductas que se han desviado. La violencia de género no tiene como objetivo el daño lo produce, pero su objetivo fundamental es el control. El control es el que la relación de pareja, y en este caso la relación familiar, se ajuste al modelo que ese hombre considera que a partir de las referencias sociales y culturales debe ser su familia.
Entonces, la violencia se ejerce como mecanismo de control y, por lo tanto, la maternidad y la paternidad forman parte de ese mecanismo de control. Está estudiado que cuanto más violencia hay en la relación, más hijos se tienen. De hecho, hubo teorías que decían que cuanto más hijos, más violencia, y es lo contrario. Cuanto más violencia, más hijos e hijas. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque en el 45% de los casos, según la OMS, hay violaciones dentro de la relación de pareja donde hay violencia. Sí, son relaciones en las cuales el agresor obliga a la mujer a mantener relaciones sexuales cuando él decide, como él decide y en cualquier circunstancia. Y eso hace que haya embarazos no deseados y eso hace que el número de hijos e hijas aumente. Por lo tanto, vemos cómo incluso la maternidad y la paternidad forman parte directa de la propia violencia y se utilizan como mecanismo de control. Cuando una mujer empieza a enfrentarse al agresor, muchas veces el embarazo sirve para retener a la mujer en el contexto doméstico. Y los agresores utilizan los embarazos para retener a la mujer y apartarla del espacio público e incluso del espacio profesional. Por lo tanto, esa construcción de la identidad vemos que se va continuando, se va manteniendo en el tiempo y se va, digamos, desarrollando sobre las mismas referencias que la sociedad y la cultura ha construido. Y, por lo tanto, a la hora de reforzar estas ideas, pues se tienen argumentos que justifican esa situación. A las mujeres se dice que son ellas las que tienen que ser madres, esposas, amas de casa, porque tienen el instinto maternal que la hace especialmente afectiva, que la hace especialmente sensible, que agudiza su sentido auditivo incluso cuando están durmiendo y son las que se despiertan por la noche cuando el niño llora y no ven al padre acurrucado diciendo, uy, a ver si se levanta mi mujer primero, ¿no? Ese tipo eso no se analiza la agudeza auditiva en las mujeres, ¿no? que rápidamente se despiertan. No se analiza si el hombre está escuchando, pero en cualquier caso es un factor a tener en cuenta. Entonces dice, no, es que eso es biología, es que son las hormonas, es que tal, ¿no? Igual que dice que luego el hombre es violento por la testosterona, ¿no? Entonces siempre las hormonas están ahí como entrometiéndose en la vida privada, ¿no? En cualquier caso, es una justificación y luego la justificación para admitir que la violencia de género, que es objetiva y que está presente, que afecta a las relaciones de pareja y que afecta a la paternidad, pero ¿cómo resuelven el problema? Pues diciendo una frase que cada vez se oye más y que se oye más incluso en altas instituciones del Estado, que un maltratador no tiene por qué ser un mal padre. Y por lo tanto yo actúo sobre el maltratador como si fuera una persona ajena al padre. Y yo puedo mandar una sanción, una orden de alejamiento, pero al mismo tiempo establezco un régimen de visitas con los hijos y con las hijas. Entonces vemos la incoherencia aparente de una sociedad y una cultura que, reconociendo estos problemas, los desvincula cuando les interesa. Pero en realidad forman parte de una misma realidad. Forman parte de la misma persona. El hombre es hombre maltratador y al mismo tiempo es padre maltratador. No es una persona ajena. Pero sirven para mantener esa situación. Por lo tanto, si esa situación, como muy bien decía Sara, está construida sobre los elementos identitarios, es decir, que van más allá de decisiones puntuales, sino que te hacen entender que eso está bien, pues al final, si modificamos aquellas referencias que sirven para consolidar el modelo tradicional de masculinidad, pues podemos prevenir las consecuencias que se derivan de esa identidad basada en esa desigualdad y en esa posición jerarquizada de los hombres respecto a las mujeres. Pero ojo, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces el planteamiento parece que lleva consigo mismo, en sí mismo, lleva la solución, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la paternidad como una prevención de la violencia de género, tenemos que entender que históricamente, hasta hoy, la paternidad en general no ha servido para prevenir la violencia. Es decir, toda la violencia histórica, toda la violencia que existe hoy en el mundo, ese 30% de mujeres, ese 24% de mujeres en nuestro país que son víctimas de violencia de género en algún momento de su vida, esas 700.000 mujeres que sufren violencia cada año en España, la mayoría de ellas con hijos e hijas, están sufriendo violencia y están con hijos y con hijas y a pesar de los hijos y las hijas no han dejado de sufrir la violencia. Por lo tanto, lo que sí tenemos que ser conscientes es que en España aproximadamente hay unos 840.000 niños y niñas que sufren violencia porque están viviendo en hogares donde el padre ejerce la violencia sobre la madre, que representan el 10% de nuestra infancia. Estos son datos de la macroencuesta de 2011. La de 2015 dice que ha aumentado, pero no ha cuantificado. Yo creo que podemos estar por 900.000 niños y niñas que sufren violencia por vivir en ambientes donde el padre maltrata sistemáticamente a la madre.
El 10% de nuestra infancia. El 10% de nuestra infancia. Llamémosle también, podemos decirlo, el 10% de nuestros padres están, bueno, no, porque a veces hay familias que tienen más de un hijo, pero pongamos un 7%, están ejerciendo la violencia desde la posición de padres. Y es una situación que se está manteniendo y que está permitiendo, igual que como se ha dicho antes, cuando tú aplicas una paternidad positiva responsable, tus hijos y tus hijas van a asumir esos valores y esos comportamientos como parte de su identidad, como parte de su forma de relacionarse. Cuando tú estás transmitiendo este tipo de conducta, al final también asumen estas conductas como parte de la normalidad. Los estudios longitudinales que se han hecho, que ya hay muchos, es decir, de hombres y mujeres que en su día fueron víctimas por ser niños y niñas viviendo en hogares donde había violencia de género, demuestran que tienen mayor riesgo de sufrir depresión, mayor riesgo de sufrir dependencia al alcohol y otras drogas, de sufrir y ejercer violencia de género y de ejercer violencia contra sus hijos e hijas en el futuro. Luego, esa consecuencia se va transmitiendo como consecuencia de vivir en un ambiente en el que la violencia está presente. Por lo tanto, la paternidad, así como referencia, no ha evitado la violencia de género, sino que incluso ha sido una razón para ejercerla, como vemos en determinados casos donde se llega incluso, ya no solo a ejercer la violencia sobre los hijos y las hijas, sino a asesinar a hijos e hijas para acabar con la vida y con esa situación de dominio, de posesión que considera que es suya y que no va a permitir que nadie la continúe. Y eso es tan coherente que cuando a veces se produce la separación, la relación de pareja, continúa la violencia tras la separación en nombre del padre a través de estrategias como, por ejemplo, la del síndrome de alienación parental, el SAP, que intentan indisponer a los hijos y las hijas en contra de la madre diciendo que han sido manipulados y para que el juzgado tome decisiones en contra de la custodia de las madres. Lo digo porque el 73% aproximadamente de las parejas que sufren violencia, de las mujeres que sufren violencia, se separan. Salen de la violencia por la separación, no por la denuncia. El porcentaje de denuncia es un 20-21% aproximadamente. ¿Qué ocurre con ese 73%? Que van a juzgados de familia sin decir que son víctimas de violencia. ¿Qué ocurre cuando esos hijos y esas hijas se han separado del padre maltratador, violento, que los intimidaba y los agredía? Cuando el juez o la jueza dice, no, pues a partir de ahora los fines de semana impares van a ir a visitar y los jueves y los martes van a ir al padre. Y los niños y las niñas dicen, yo no quiero ir con mi padre. Entonces dice, la madre lo ha manipulado. Y no es que la madre lo haya manipulado, es que la causa más frecuente de rechazo al padre es la violencia previa que se ha ejercido. Pero es más fácil decir que la madre los manipula que no investigar las verdaderas causas que llevan. Y eso se instrumentaliza para, en nombre de la paternidad, seguir ejerciendo violencia y control sobre las mujeres, sobre las madres, produciendo un daño muy importante sobre los menores. Por lo tanto, el modelo de paternidad tradicional es un modelo que ejerce la persona, que está en conductas individuales, pero esas conductas individuales no podemos considerarlas al margen de la realidad social. Porque cuando analizamos el por qué y el para qué se lleva a cabo ese tipo de conducta, vemos que un hombre que maltrata, un hombre padre que está maltratando sistemáticamente a su madre, lo hace para conseguir unos determinados objetivos. Tiene una razón, no es una pérdida de razón, es un uso de la razón. Precisamente de la razón que se considera tan importante en él, utiliza la violencia y utiliza el ejercicio de la paternidad a través de la violencia para conseguir determinados objetivos. Y eso lo va marcando un poco las relaciones, cómo ha ido construyendo las relaciones interpersonales a lo largo de su socialización. Pero al mismo tiempo, las referencias sociales, de alguna manera, facilita el por qué es adecuado utilizar la violencia para conseguir esos objetivos. La razón de la motivación también está construida sobre referencias de carácter cultural más amplia y al final esa referencia amplia la da la propia cultura machista, androcéntrica, patriarcal que da significado a todo eso. De manera que cuando una sociedad, una cultura construye determinadas conductas para conseguir determinados objetivos en nombre de determinadas motivaciones, al final vemos que es una estructura muy compleja y muy difícil de modificar, como se ha apuntado, pero no imposible de cambiar. Tenemos que ser conscientes que al final es
posible cambiar eso desde el punto de vista individual. Si vamos transformando a las personas, vamos transformando al mismo tiempo la referencia social, porque esa dinámica es una dinámica que irá cuestionando, irá criticando, irá marginando la forma tradicional de entender las relaciones, la forma tradicional de entender las identidades. Y es un poco una cuestión de masa crítica. Es decir, al final, cuando haya un volumen suficiente de personas que se hayan posicionado críticamente frente al modelo tradicional de paternidad, habrá posibilidades de ver cambios. Y esos cambios solo los podrá conseguir la sociedad. Pero es cierto que la sociedad podrá conseguirlo en menor tiempo y de una manera mucho más eficaz si las instituciones, la política, las leyes, ayudan a ese cambio. Yo pongo el ejemplo que yo lo viví con cierta preocupación. Cuando yo estudiaba medicina, al poco tiempo nos decían, ojo que Hipócrates, ya lo habían presentado como el padre de la medicina, en el siglo V a.C. ya decía que la medicina no curaba. Y tú, estudiante de medicina, decías, ¿cómo es posible eso? No curaba, él decía que curaba la naturaleza y que la medicina ayudaba a la naturaleza a curar. Qué bonito. Vale, pues sí, pero es muy bonito y es verdad en gran parte, ¿no? Pero aquí pasa igual. Quien va a resolver el problema de la desigualdad, quien va a resolver el problema de la injusticia social es la propia sociedad, no hay otra. No hay ninguna ley, ningún gobierno, ninguna medida, ninguna acción que permita cambiar esa estructura, esa forma de entender la realidad. Ojo, pero la sociedad lo va a cambiar, pero la ley, las instituciones, la política, las leyes tienen la obligación de ayudar a la sociedad a cambiar esa realidad. Y, por lo tanto, es exigible esa responsabilidad. No es una cuestión que está al margen, o que pueden o no pueden hacerla. Tienen que hacerla. No hay otra. Porque no hacer es hacer mal. No hacer es dejar que todo esto siga sucediendo. No hay un espacio neutral, no hay un espacio en el que diga, pues mira, esto sí, esto no. No, está pasando. Y si está pasando y no hacemos algo por cambiarlo, significa que estamos haciendo para que continúe. Y, por lo tanto, esa situación es un poco la que tenemos que transformar desde el punto de vista de la acción, de la crítica y del cuestionamiento, porque al final, si no lo hacemos, estaremos manteniendo las referencias de la paternidad tradicional. Una paternidad no entendida como una decisión proactiva, sino como una consecuencia de sus circunstancias, una cuestión de tiempo. Se queda embarazada o no se queda embarazada, pero no es o no surgía tanto como una cuestión de implicación directa, una paternidad más dirigida a controlar que la madre fuera una buena madre, que él fuera un buen padre en sentido de cuidado y afecto, una paternidad entendida como disciplina. Yo recuerdo cuando era pequeño, estaba en casa de un amigo, no sé qué hicimos, tengo una imagen vaga, creo que rompimos un jarrón o algo, eso no me acuerdo bien, pero yo me acuerdo de una frase que me llamó la atención, dice, ¿ya verás cuando venga tu padre? Y efectivamente seguimos jugando, y cuando llegó el padre, que sepas que tu hijo... Y el niño fue a ver a su padre corriendo para darle un beso, y ¡bom! Le pegó un bofetón al padre, salió dando vueltas al niño, y ya el padre se quita la chaqueta, se vuelve y sigue como si nada. Era su función, engendarme. Y entonces la madre le comunica, parte de lesiones, ¡pum! ¡Pum! Le pega, corrige, y entonces ese era su ejercicio, porque su papel era ese, trabajar, proveer, cuidar y luego disciplina, para que sea un buen hombre. Entonces aplicaba ese tal. El respeto lo consideraban como amor. Yo tenía un par de amigos que me daban mucha atención porque llamaban a su padre de usted. Decían de usted. Y a mí eso me parecía tan extraño. Pero había mucha gente que después lo decía. Ahora ya no lo dicen, pero el respeto se consideraba como amor, ¿no? Y luego era un modelo que perpetuaba la identidad, tanto en el niño como en la niña. Fundamentalmente el padre se preocupaba mucho más de que el niño fuera niño, vaya más tontería, y no la niña, que ya se encargaría la madre. Pero era una cuestión que sí formaba parte de la supervisión y, por lo tanto, se iba manteniendo sobre esta referencia en el ejercicio de la paternidad. La paternidad, a diferencia de la maternidad, que se entendía como una implicación constante y permanente en todo momento, por eso quien entiende que la maternidad es siempre disponibilidad 100%, 24 horas al día, 365 días a la semana, pues ven imposibilidades o incompatibilidades para hacer cualquier otra cosa. Porque si tu papel fundamental es ese y ese te implica todo el tiempo, pues es muy difícil que puedas hacer otra cosa. Mientras que la paternidad se entendía más como una opción y como un trabajo que era temporal, durante un periodo de tiempo en el que el niño necesitaba pues, de esa disciplina, de ese control, y además de manera ocasional. Es decir, cuando llegues por la tarde, pues le pregunta a tu niño, le pega el bofetón, o le corrige los deberes, o hace algo, pero no hace falta que sea una cuestión permanente, como si es la maternidad. Por lo tanto, sobre esa construcción vemos que la realidad actual sigue reproduciendo este modelo,
esto es el barómetro del CIE de 2014, y vemos que cada día, lo ha apuntado el Lehendakari, cada día las mujeres dedican un 26% más casi al cuidado de hijos e hijas, un 97% más al trabajo doméstico, como muy bien decía Dani, cuando se va incrementando todo lo que sucede cuando se tienen hijos, mientras que los hombres, a cambio, tienen un 34% más de tiempo de ocio cada día. Que podrán utilizarlo de manera muy positiva y muy buena para la familia, pero podrán elegir hacerlo o no hacerlo, porque lo tienen. Porque lo tienen. Las mujeres no lo tienen, no pueden decidir, porque tienen que estar cuidando a los niños o a las niñas y porque tienen que estar cuidando a los domésticos. Y además, siendo valoradas por lo que hacen o no hacen. Porque si alguien entra en mi casa y ve que la mesa está todavía con los restos de la cena, con la pizza, los bordes de pizza ahí en la caja de Telepizza, cualquier cosa, ¿no? Lo que van a pensar la gente que entre es, uy, qué mujer más guarra. No van a decir, uy, qué hombre más guarro. No. A quien cuestionan por el estado de la casa es a mi mujer, a mí no. Y si entran a mi despacho, que está hecho un desastre, desordenado, lo que dice es, uy, qué hombre más inteligente. Que lo tiene todo. No soy guarro, ni desordenado, ni caótico. Soy inteligente. Entonces, la valoración, el significado que se le da, marca las pautas. Y la amenaza fantasma. ¿Vosotros no vivís la amenaza fantasma? Porque yo conozco a mucha gente, entre otras casas, en mi casa pasa, que la casa siempre está limpia, impoluta, por si viene alguien. Llevo 28 años casado y una vez llegó alguien de manera inesperada. Pero ¿y esa amenaza de ¿y si viene alguien? No dejes la chaqueta ahí por si viene alguien. No hagas esto por si... Eso te lo meten de pequeñita. Es decir, que es una cosa como que te da una razón lógica para que la casa esté limpia, esté brillante, esté impoluta, esté todo en orden, ¿no? Entonces, y es un estrés. Porque tú ves que cuando te han enseñado hasta eso, tú estás sufriendo. Si ves un vaso ahí... Bueno, en cualquier caso, esa situación va condicionando mucho las relaciones y, por lo tanto, todo el ejercicio de lo que es la paternidad y la maternidad, y al mismo tiempo va recompensando positivamente a quien sigue el modelo. Porque los hombres que siguen el modelo tradicional son los que más éxito tienen en las empresas, en los trabajos, los que más se promocionan y los que más dinero ganan. Los que más reconocimiento obtienen, los que son modelos para otros hombres, para otros niños. Yo además lo comenté aquí en una jornada que hubo en Bilbao, que organizó Gizonduz. Recuerdo una cola de un avión en el que dos hombres jóvenes, 28, 29 años, estaban hablando, ay, mira, y se encontraron después de un cierto tiempo y los dos se empezaron a enseñar las fotos del niño que tenía en la pantalla del móvil. Mira mi niño cómo está allá, ay, el tuyo, ¿de cuál? Ay, sí, yo viajo mucho, decía uno a otro, sí, yo fíjate que estoy todas las semanas, que ahora voy a Santiago, pero otras veces tengo que estar en Barcelona porque la empresa tiene mucha responsabilidad en mí, tal y cual. Y, pues yo no viajo tanto, pero cuando viajo me voy a meter un mes en Alemania y tal y cual. Y estaban presumiendo, es decir, estaban enseñando a sus niños, pero al mismo tiempo presumiendo de lo poco que están con sus niños. Entonces, esos son los conflictos que nos generan a los hombres. Ojo que los tenemos. Yo los tengo hoy. Yo comentaba a Richard ayer y a Dani. Estoy aquí, estoy total, muy mal. Pero bueno, pero ese tipo de cosas, porque no es hoy. Es hoy, fue ayer y fue tal. Entonces, esa ausencia, joder, es que la estamos reproduciendo. Pero eso así, a veces te genera... Pero también quiero transmitir otra cosa. En muchos casos no la genera, ¿eh? No os creáis que los hombres estamos sufriendo. ¿No? Os lo digo porque esa distancia a lo emocional también te da mucha tranquilidad, ¿eh? También te da mucha despreocupación. También hablas con ellos y ¿sabes lo que le pasa a fulanico que está enfermo, que da igual? Ah, bueno, pues ya se pondrá bien. Y tú pasándolo mal, y él que es su hermano, y dice, pues ya se pondrá bien, ¿no? Se muere alguien y ve a todas las mujeres de la familia ahí llorando, sufriendo, pues, bueno, la vida es así, tal igual. Oye, y eso también yo creo que es falso, pero te busca una especie de caparazón emocional que te hace vivir mejor, te implican menos en muchas cuestiones puramente emocionales, ¿no? Y entonces, no es gratis, es decir, que esto a veces se busca interesadamente, porque también te permite un espacio en el que tú puedes vivir más tu tiempo y tus sentimientos hacia ti mismo, no hacia los demás, ¿no? Que es un elemento. Por eso, el acabar con la violencia de género significa romper con todas esas referencias culturales que dan lugar a la identidad masculina. De alguna manera, significa que la paternidad positiva es un instrumento claro de transformación.
porque aborda la esencia de lo que es la identidad masculina construida sobre lo distinto a todo lo que debe caracterizar, como me ha dicho Dani, la paternidad. No podemos hacer una lista, pero sí sabemos lo que no podemos hacer. Y la paternidad en positivo rompe con toda la construcción identitaria de la masculinidad tradicional. Y no solo debemos de entenderla como una paternidad dirigida al cuidado y ejercicio de la paternidad, sino a una forma de integrarnos en nuestra propia identidad. Romper con los elementos identitarios que nos muestran distantes, fríos, seguros, totalmente convencidos y con una autoestima muy alta, y mostrarnos como realmente somos, con todos nuestros miedos, nuestra inseguridad, nuestras debilidades, etcétera, etcétera. Entonces, esa forma de ser hombre nos hará mejor en la sociedad, nos hará entender las relaciones en igualdad y nos hará desarrollar la paternidad de una manera de ser hombre diferente. Y ser hombre de otra forma, al final, pasa exclusivamente y necesariamente, no exclusivamente, pero sí necesariamente por ser hombre siendo mujer. Es así, es decir, entender que la masculinidad debe de incorporar muchos de los valores, muchas de las conductas, muchos de los comportamientos que tradicionalmente han estado siendo realizados por las mujeres. Es que en el esqueleto de la convivencia hay dos grandes modelos. Podemos ir desarrollando nuevos, pero hasta ahora hay dos grandes modelos. En el esqueleto, lo que son la piel, los músculos, la grasa, ya podemos cambiar. Pero el esqueleto, o nos comportamos asumiendo valores exclusivamente masculinos o valores que tradicionalmente han sido exclusivamente femeninos. Y para cambiar de la manera de ser hombre, tenemos que ser mujer. Igual que para la manera de ser mujer diferente, están haciendo cosas como los hombres hemos hecho. Que no debería ser lo mismo que los hombres hemos hecho, pero sí lo que los hombres hemos hecho. Entonces, esa forma es el cambio y, por lo tanto, la identidad en positiva rompiendo con la tradicional, pues efectivamente tiene que ser una cuestión de identidad, más allá de su ejercicio práctico sobre cada hijo y sobre cada hija, sino esa predisposición a ser padre sobre esos valores que también nos haga ser hombre sobre los mismos valores, porque no se puede ser hombre de una forma y padre de otra. No se puede, en términos de valores. No se puede. Si lo intentamos, ¿cuánto tiempo? Meses, 3 meses, durante el embarazo y el primer año, vale, pero al final nos saldrá el hombre auténtico que llevamos dentro, que será el que en términos de valores y razón se manifieste. Tiene que ser compartida, tiene que basarse en el cuidado, en el amor, no en la disciplina y en el respeto, y tiene que ser, por supuesto, basada en la igualdad. No le vamos a poner muchos apellidos, porque cualquier apellido, y aquí que estamos en tierra de 8 apellidos, pues ni os cuento, ¿no? Pero que todos los apellidos son insuficientes, porque es una forma de ser hombre, no es una forma de cumplir con un protocolo, con una checklist, a ver si somos o no somos de una determinada forma. Pero ¿qué es lo que está pasando? Pues que con todos los cambios sociales, ¿por qué estamos hoy hablando de esto? Porque de alguna manera el modelo tradicional de masculinidad está en crisis, está siendo cuestionado por la propia realidad y también por los propios hombres. Por supuesto, gracias a toda la incorporación y a toda la luz que nos ha aportado el feminismo, que nos ha hecho vernos reflejados en los espejos que estaban poblando nuestros pasillos, pero que no éramos incapaces de vernos porque no estábamos, digamos, suficientemente iluminados. Y cuando se produce esta situación, pues siempre se tira de referencias tradicionales. Esta es una frase muy gráfica, ¿no?, para hombres de verdad, y de alguna manera, si hay hombres de verdad, quiere decir que hay hombres de mentira. Porque si no, no haría falta ser hombres de verdad. Y esto es para hombres, y ya está. Pero no, hombres de verdad quiere decir que hay otros hombres que estamos en el terreno de la sospecha, ¿no?, las tinieblas, está igual. Entonces, esa situación es la que se cuestiona aún más cuando desde pequeñito nos dicen que la identidad masculina, que como muy bien se ha apuntado, no se sabe muy bien qué es, lo que sí se sabe es lo que no es. Y a nosotros nos enseñan desde chiquititos que ser hombre es no ser mujer. No se puede jugar con la muñeca, no se puede llorar, no se puede jugar a las cocinicas, no se puede vestir de rosa, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ser hombre es no ser mujer y se está produciendo un cambio social en el que las mujeres están cambiando, fijaos, elementos que se han apuntado hoy también en el Endacari, en los que, por ejemplo, uno de los elementos identitarios más potentes o esenciales, estructurales de la feminidad de las mujeres es el ser madre. Y a pesar, teóricamente, de esa importancia, de esa esencia, de ese fundamento, fijaros lo que está pasando, que las mujeres están dejando de ser madres. Si fuera en realidad tan importante, no podría haber una evolución tan drástica en términos de descenso de natalidad
Y cuando hablamos de número de hijos, no podría haber un descenso en cuestión de 100 años de prácticamente más de la mitad. Y de hecho, como también se ha apuntado, el retraso en la edad. Es verdad que ese retraso está siendo condicionado por las circunstancias sociales, por supuesto, pero es que son circunstancias sociales asumidas de manera voluntaria por las mujeres, renunciando a eso. Es verdad que a veces se entra en la incompatibilidad y no tendría por qué ser así, pero que puestas a elegir han decidido incorporarse a determinados trabajos para desarrollarse, para implicarse de manera diferente, renunciando a otras cuestiones que no serían tan importantes cuando su decisión y su opción ha sido hacer lo otro. Por lo tanto, nos está diciendo que en gran medida eso de que la feminidad está construida sobre la maternidad es una falacia, que nos han hecho ver a través de la cultura, que es muy importante, por supuesto, pero que es una falacia. Y si las mujeres están cambiando porque están haciendo cosas diferentes, ¿qué pasa con los hombres? Porque, ojo, cuando desciende la natalidad, también desciende el número de hijos para los hombres. Cuando desciende el número de hijos en términos absolutos, también desciende para los hombres. Cuando las mujeres se quedan embarazadas por primera vez a edades más tardías, también los hombres tenemos hijos a edades más tardías. Y nadie nos pregunta, ni nadie se preocupa qué pasa con los hombres. Probablemente porque no pase nada. Que es triste. Porque evidentemente no te afecta si entiendes el ejercicio de la paternidad según el modelo tradicional. Da igual 40 que 50 años. ¿Para qué? ¿Para bajarlo un día al parque y pasearlo por ahí tal igual? ¿No? Yo me acuerdo de un día que me encuentro con un amigo, tal, un domingo, a 11 de la mañana, tal, ya el niño tiene el cochecito, tal cual, parecía Fernando Alonso ahí, no se podía mover, tal y tal. Ay, mira, pues nada, que estoy dando aquí un paseo al niño, que me lo ha preparado fulanica, que era la mujer, se lo había preparado, lo había puesto ya en el Fórmula 1, y tal igual, y entonces tal, y digo, ay, pues, ¿y dónde está Mari Carmen? Ah, Mari Carmen, pues se ha quedado ahí limpiando la casa un poquito, arreglándola, porque es domingo, aprovecha siempre para arreglar. Claro, y qué bonito eso de pasear al niño al sol, mientras que tu mujer está limpiando la casa, ¿no? Pues entonces, ese tipo de cuestiones, los hombres estamos haciendo lo mismo de siempre, porque los hombres seguimos trabajando en lo público, seguimos teniendo puestos de responsabilidad, seguimos haciendo lo mismo cuando nuestra vida familiar y personal y la paternidad está cambiando. Y esa situación, en lugar de generar un estímulo o una reflexión en los hombres, digo, ojo, chicos, vamos a ponernos en marcha, que tenemos que hacer algo, que esto está cambiando, que las circunstancias son diferentes, luego tendremos que presentarnos de manera distinta, ¿no? Pues en lugar de incorporarse a ese cambio, lo que se está produciendo es una transformación asimétrica. Las mujeres son las que estáis cambiando la sociedad. En términos fundamentalmente de igualdad, en muchos otros sentidos, pero todos los cambios respecto a los elementos identitarios hombre-mujer y todos los cambios en cuanto a las referencias de igualdad se están consolidando porque las mujeres los estáis consolidando. ¿Y los hombres qué es lo que están haciendo ante esa situación? Pues en lugar de unirse, muchos de ellos sí, aquí yo diría que la mayoría pues estamos en esta transformación también, acompañándola, pero fijaos que la violencia, que está aquí en rojo, ha ido aumentando, según las macroencuestas. Las dos últimas, la de 2006 cuantificadas y la de 2011, indica que en 2006 había 400.000 casos de violencia de género al año en España y en 2011 hubo 600.000 casos, 592.032. Y la de 2015, que es la última, no ha cuantificado, pero ha aumentado respecto a 2011. Estaremos sobre las 700.000. Luego, en lugar de unirnos al cambio, lo que estamos haciendo es utilizar nuestra posición de poder para resistirnos al cambio. Y estamos utilizando la violencia, cuando estamos en las relaciones, para imponer aquellas cuestiones que consideramos que son las que deben desarrollar las mujeres en una relación. Entre ellas, la maternidad tradicional y la paternidad tradicional. El hombre ausente controlador y la mujer presente cuidadora. Y cuando eso no se consigue, de manera voluntaria, porque la sociedad te ha dicho que tú tienes que hacer eso, pues el hombre lo impone por la violencia. Y es triste porque la situación se está viendo también en las edades más tempranas, es decir, la gente, los adolescentes, están ahora con unos niveles de violencia mucho más altos que las edades más avanzadas, ¿no? Y es básicamente porque si a ti te dicen lo que hemos comentado, que ser hombre es no ser mujer, y llegas a la adolescencia, estableces las relaciones, y para mí ser hombre es no ser tú, y tú no eres lo que eras, ¿ahora qué soy yo? Pero si tú eres de manera diferente siendo ahora lo que yo era antes, es decir, tú eres más como yo, pero yo no puedo ser como tú, pues entonces, ¿qué hago yo?
Entonces, todo ese proceso lo que hace es que los hombres vayan retrocediendo hasta posiciones en las que las mujeres no son. Es decir, a posiciones más conservadoras, posiciones más machistas. Porque en esas posiciones más machistas las mujeres no son como ellos. Entonces hay un retroceso que está llevando al machismo, está llevando a la violencia y está llevando a que esa asimetría cada vez sea mayor. Por lo tanto, el reto está en buscar elementos que permitan invertir esa realidad. Y evidentemente la paternidad positiva es un gran elemento como referencia, porque te permite enfrentarte a una nueva realidad en la cual tú te cuestionas a ti mismo. Es verdad que la paternidad te somete a una situación que te hace cambiar un poco la referencia que has vivido hasta ahora. Entre otras cosas porque te rompe tu esquema vital tal y como estaba contemplado hasta ahora. Pero al mismo tiempo te enfrenta a ese mundo de las emociones, a ese mundo de los sentimientos, a esa respuesta emocional pura que te da un niño o una niña cuando son bebés, cuando son pequeñitos, ¿no? Pero la cuestión es si hacerlo como entretenimiento o hacerlo como parte de tu identidad. Entonces yo creo que tenemos un gran compromiso por delante porque los estudios y los elementos indican que efectivamente hay transformaciones, incluso hormonales, cuando los hombres se acercan a la paternidad y la viven con plenitud. Hay un descenso de la testosterona, la famosa testosterona, hay un aumento del cortisol, es decir, que hay transformaciones que se han medido y que te hacen ser y sentir de manera diferente. Pero ojo, eso es ocasional, eso es puntual, eso dura un poco. Pero si ese poco lo utilizamos como elemento de reflexión y antes de que se produzca ese cambio hormonal ya estamos preparándolos con un cambio identitario, al final podremos consolidar una nueva forma de entender la masculinidad y una nueva forma de ejercer la paternidad. Y eso tenemos que trabajarlo día a día, no solo cuando nazca el niño o cuando nazca la niña, sino día a día, porque la realidad nunca es un accidente, siempre será, yo insisto mucho, lo que hagamos o dejemos de hacer para que suceda o no suceda. Si hacemos por tener nuevas formas identitarias en los hombres y en las mujeres basadas en la igualdad, y si ejercemos la paternidad y facilitamos un ejercicio de paternidad responsable y positivo, tendremos una sociedad donde la convivencia, la igualdad y las relaciones estén construidas sobre ese compromiso, ese amor y esa igualdad. Si no lo hacemos, no lo tendremos, pero luego no nos vale quejarnos cuando veamos las consecuencias negativas. Por eso creo que tenemos que implicarnos y quiero, por tanto, de nuevo agradecer a Richard y a toda la organización el que hayáis puesto de manifiesto, el que hayáis abierto una ventana, por muy pequeñita que sea, pero aquí se ha abierto una ventana, se ha abierto un hueco en el muro que separa la forma de ser hombre moderna, nueva, actual, de la forma tradicional, y por ese muro de la paternidad podemos introducirnos para encontrar una nueva realidad y una nueva forma de ser hombre. De manera que muchas gracias, os animo a que lo hagamos y que, por supuesto, trabajemos conjuntamente para lograrlo y consolidarlo. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Miguel. Es el momento ahora de trasladar un poco las preguntas que habéis podido recoger, ¿no? No sé si hay las tarjetas. ¿Hay alguien recogiéndolas? Estáis varias personas de pie con tarjetas en la mano. Pero ¿hay alguien que pueda recogerlas todas y traerlas? No, yo creo que no hay, Que no hay, una ¿no? pregunta, ¿no? Si no voy yo, vamos. ¿No hay tarjetas? ¿No hay preguntas? Bueno, pues entonces me animo yo, porque a mí hoy sí que ha habido varias claves que me han parecido importantes, ¿no? Me ha gustado esa diferenciación, que sí que es cierto que se tiende a escuchar, ¿no? De que no se puede ser hombre de una forma y padre de otra, ¿no? Que de algún modo uno los valores que tiene los tiene en todas las circunstancias, ¿no? Y esa diferenciación que oímos públicamente mucho y que de hecho pues a nivel judicial se ve mucho también, ¿no? De bueno, en casos de hombres agresores, ¿no? El plantear, bueno, esa protección, esas medidas, ¿no? Por esa parte de hombre agresor a su pareja, pero ningún tipo de o no la misma grado de preocupación por el modelo que puede estar dando para sus hijos o la exposición que puede estar teniendo sus hijos en la violencia, ¿no? Por separar ese corte radical entre la paternidad y la masculinidad.
Eso es así y además es terrible porque además se utiliza como un mecanismo de control de la mujer, no solo las consecuencias negativas que tiene. Hace 2 semanas, concretamente el día 1 de marzo, estuve en un juicio en Sevilla por un caso en el que la mujer había sufrido violencia de género, lo habíamos visto y analizado en el departamento, tenía evidencias, signos objetivos de violencia y el juicio, la decisión era sobre el régimen de visitas con el hijo mayor, que tenía 17 años, no quiere ver al padre, no quiere verlo. No quiere nada con él, no quiere que vaya a la cárcel, no quiere nada negativo, pero no quiere verlo. Y de alguna manera los juzgados lo han admitido, es además un niño superdotado, supermaduro, tal, y le han aceptado que la patria potestad sea exclusiva de la madre. Bien, pues tiene una hermana de 8 o 9 añillos y el padre es su capricho. Es decir, como si puede ser, ya no es que sea un mal marido, maltratador y un buen padre, sino que es un padre maltratador, un mal padre para un hijo que no quiere ni verlo, de todo lo que le ha hecho, no quiere ni verlo. Y de repente es un buen padre para la otra hija, según el planteamiento que estaba haciendo. Todavía no ha salido la resolución, entonces le explicamos en mi intervención, hablando de violencia, de cuál. Hay estudios psicosociales que se presentan diciendo que el padre tiene capacidades para ejercer la paternidad, que tiene conocimiento, que igual. Y yo se lo decía a la jueza, digo, usted, si es que este hombre puede ejercer la paternidad. No está mal, no es un loco, no es una persona ajena. Es una persona que es violenta y que ha ejercido la violencia contra la madre, contra el hermano, contra la hermana. Y nada más que por el ambiente de violencia que ha creado, ya lo que hace falta ahora es que esa niña se cure del impacto emocional que le han llevado 3 veces a urgencias por crisis de ansiedad cuando tenía que irse con el padre. Es decir, que no solo es que lo que nosotros decimos que ha podido vivir, sino que además, objetivamente, la han tenido que llevar a urgencias por crisis de ansiedad, ¿no? Y a pesar de toda esa realidad, cuesta trabajo, el Ministerio Fiscal súper agresivo, con quienes planteábamos que debería tomarse un tiempo, que no decimos que retiren la patria potestad, están diciendo, curen a esa niña, y después que se establezcan relaciones con el padre de una manera pues paulatina, progresiva, basándose en una relación que esté construida sobre el afecto, no sobre la violencia. Porque esa niña podrá sobrellevar la situación, pero el trauma no lo va a resolver. Se podrá esconder, pero no resolver. Y la relación siempre será patológica con el trauma, que será bien que por la niña a la playa y te dicen, no, es que mire usted, aquí hay una foto donde se ve a la niña muy contenta riéndose en la playa. Digo, claro, ¿qué tendrá que ver eso con todo lo que esté viviendo, con todo lo que esté sufriendo? Entonces te das cuenta cómo, de una manera totalmente irresponsable, se separa todo lo que es la violencia que se ha ejercido con lo que es el componente afectivo basado en la paternidad. Y eso, al final, como no se resuelve, está generando cada vez más violencia y cada vez se está produciendo un daño mayor. Y esos niños y esas niñas, que estamos hablando de 840.000, el 10% de nuestra infancia, al final, como no se les solucione el trauma, la experiencia vital de haber vivido en esas circunstancias, fácilmente reproducirán la violencia, ejerciéndola y aceptándola como normal. Entonces yo creo que es muy importante que entendamos eso, que no se puede ser un buen padre y al mismo tiempo un maltratador. Que es muy sencillo, pero cuesta mucho trabajo porque lo que estamos cuestionando es la construcción cultural basada en la desigualdad, que entiende que la violencia es una forma de resolver conflictos aislados en lugar de una forma de someter y dominar a la familia, a la mujer y luego a la familia a través de ese uso violento. Muy bien. Vamos con otra pregunta. Sobre la igualdad, se ha trabajado mucho con las mujeres, ¿no habría que trabajar muchísimo más con los hombres? Sí, si se trabaja con las mujeres, se trabaja con los hombres. Es decir, la igualdad siempre tiene el destino final de la sociedad. Entonces, cuando tú tienes la desigualdad, lo que se trabaja mucho con las mujeres es la manifestación de la desigualdad porque la están sufriendo directamente. Entonces, es como una cuestión de urgencia. Es decir, si tú tienes una persona que tiene un traumatismo craneoencefálico grave y al mismo tiempo una hemorragia en la pierna, lo primero que tienes que hacer es tapar la hemorragia, que no es tan grave, porque si no, se va a morir y luego no va a dar tiempo a curar el traumatismo craneoencefálico. Entonces, cuando estamos hablando de desigualdad, estamos hablando de que hay una situación que está generando problemas graves, como es la discriminación, como es el abuso, como es la violencia, y al mismo tiempo hay una necesidad de promocionar la igualdad. Entonces, se tiene que trabajar simultáneamente, pero es verdad que lo primero que se debe de abordar es la consecuencia negativa grave del sufrimiento y la injusticia que produce la desigualdad. Y por eso muchas políticas limitadas, pero tendrían que haber sido más amplias, han ido dirigidas al problema grave, urgente, que es la desigualdad. Pero para promocionar la igualdad y crear un espacio donde podamos crecer de manera conjunta,
es un trabajo que tiene que hacerse con hombres y con mujeres, porque no hay otra opción, no hay otra posibilidad que convivir en igualdad hombres y mujeres. Y los hombres claramente no están posicionándose de una manera, digamos, reflexiva y transformadora sobre su masculinidad. Si no trabajamos esto, realmente cada vez estamos generando, no es que sea negativo generarlo, pero que estamos generando un problema que se traduce en más violencia, en más discriminación, en más desigualdad, en más machismo. Ahora mismo, a nivel mediático, bueno, veis columnistas que escriben barbaridades, veis políticos que dicen barbaridades y no está pasando nada. Porque ahora mismo hay una especie de veda abierta para poder decir y hacer comentarios de carácter machista. Entonces, tenemos que trabajar todo eso y tenemos que ser bastante inflexibles con ese espacio que está cogiendo el machismo y, sobre todo, el posmachismo en su planteamiento, ¿no? Pero eso significa también trabajar con hombres, porque yo lo decía cuando estaba en la delegación del Gobierno, a los hombres hay que llamarlos aunque sea para que no vengan, porque si no vienen ya sabemos que no quieren venir. Pero en apariencia hay una neutralidad que da por hecho que los hombres están en contra de la violencia de género, en contra de la desigualdad, a favor de las cuotas en las empresas, y no es cierto. No es cierto. Tú te mueves por la universidad y ves machismo por todos lados, ves acoso sexual por parte de profesores directo. Ve a un profesor de la Universidad de Santiago de Compostela que le llama la atención a una alumna porque lleva un escote excesivo. Y luego se reafirma en una carta en un medio de comunicación. No, dije, es que no sabe lo que decía. No, se reafirma. Luego, si todo eso no lo cuestionamos y no le hacemos ver a los hombres que eso es violencia, al final viviremos una situación mucho más conflictiva. Vamos con otra pregunta. ¿Cuál es la mejor medida para lidiar con la ola de neomachismo que utiliza la paternidad para articular y legitimar la violencia verbal y el acoso contra las mujeres abiertamente feministas? Entre paréntesis, feminazis, bueno, a través de Internet, YouTube, campañas de victimización del hombre, ¿no? Campañas que está viendo en ese sentido. Yo soy feminazi. Y también mangina, ¿vio del mangina? Mangina es man, hombre, gina, de vagina. Entonces, somos mangina, viene a ser como calzonazo, más o menos, según he entendido, ¿no? Hombres que nos plegamos a la voluntad y a los criterios de las mujeres, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la actitud más lógica, por una parte, no caer en su provocación para no darle recorrido, por otra parte, mucha conciencia crítica en el sentido de cuestionar de mostrar eso como parte del machismo, no al margen del machismo, que eso a su vez está alimentando la violencia, porque el problema es que se fragmenta toda la realidad, ¿no? Entonces, cuando tú te metes en Twitter, yo tengo una cuenta de Twitter y tengo más perseguidores que seguidores, directamente. Entonces tú te metes allí y te das cuenta que hay gente que dice, denuncias falsas, un caso, no sé qué tal, y está incitando, entonces rápidamente saltan tal. Y hay unos cuantos que además han identificado, por ejemplo, hay dos, una mujer y dos hombres que dicen que su hermano se ha suicidado porque su cuñada lo denunció falsamente. Y eso es lo que ellos piensan. El hermano ya no está para decir, oye, que no, si me suicido por otra cosa, pues se ha suicidado. Pero el nivel de odio que tiene esa persona, yo lo entiendo, ojo, yo lo entiendo. Pero lo mismo que esas son muy claras, ahí hay gente que piensa que ha sido denunciada falsamente, además te lo dice, bueno, la mayoría son trolls, pero te dicen, yo fui denunciado falsamente, tal y cual, y ahora me he quedado sin casa, sin niños, sin paga y tal y cual. Entonces, ese odio está alimentando violencia. Y muchos de los que están en ese contexto se deciden a utilizar la violencia contra las mujeres porque se consideran injustamente atacados por las feminazis, por las leyes de un gobierno feminazi, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser mucho más contundente, igual que se es contundente cuando se habla de enaltecimiento de otro tipo de violencias. Yo creo que dentro del posmachismo hay determinadas estrategias claramente que incitan a la violencia. Entonces, sí creo que ahí haría falta una respuesta legal para evitar que ese clima se siga produciendo y siga creciendo. Sí, vamos a tener tiempo para todo. No había, ¿eh? Bueno, voy a juntar dos preguntas en una que tienen cierta relación. Para frenar y eliminar comportamientos violentos y opresivos hace falta la firmeza de la sociedad y las instituciones. Pero, ¿qué hacer con estos hombres que así se comportan? El castigo disuade, pero no soluciona. Y otra pregunta era, ¿enseñar a ser padre cuidador podría ser una terapia para los maltratadores? Bueno. A ver, buscar soluciones así como inmediatas es muy complicado.
La sanción yo no creo que disuada. No, son conductas morales que se llaman. Es una violencia moral. La violencia de género no se hace para conseguir nada instrumental a cambio. Hay dos grandes tipos de violencia. La instrumental, que se hace para conseguir algo a cambio de manera inmediata, generalmente material, y la moral, que se hace para defender tu idea, tu posición y tal. Y la violencia de género es moral. Se hace para tú imponer a tu mujer lo que consideras que es lo que ella tiene que hacer. Incluso cuando las matan, se entregan voluntariamente o se suicidan, porque asumen la consecuencia de su conducta y se refuerzan sobre ella. Me entrego, he matado a mi mujer, me entrego. Si vierais, yo analizo la sentencia del Consejo General del Poder Judicial, si vierais las expresiones que utilizan ellos después de matar a las mujeres, eso dicen al cadáver, eso dice la policía que llega, son conductas claramente de refuerzo sobre su idea. Esta tía, esta puta no se iba a salir con la suya, a mí no me engaña, no se va con otro, que se va creído esta, que se iba a quedar con la casa, es decir, plenamente conscientes, ¿no? Y morales, ¿no? Entonces, todo lo que sea aumentar la sanción, yo en términos de proporcionalidad me parece bien, es decir, lo que diga el derecho, pero que si se busca eso como solución no va a funcionar nunca, no va a funcionar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que más puede funcionar a quien se considera legitimado para ejercer la violencia? Pues el rechazo social. Es decir, si tú le das la espalda a esta gente, si tú en lugar de reírle la gracia, como le reír la gracia, yo creo que soy el único hombre en el mundo, no sé, a lo mejor aquí hay unos cuantos más, que no recibe mensajes y fotos de mujeres desnudas en el WhatsApp, con frases graciosas y cosas de esas. A mí todos mis amigos me han quitado de las listas, directamente. Entonces, tú te das cuenta que detrás de ti hay un mundo de machismo retroalimentándose y funcionando y riéndose con la realidad. Yo no formo parte, yo no formo parte de él en el sentido que yo no lo veo, pero cuando se escapa alguno y digo, ostras, esta gente está por ahí todavía sigue igual, ¿no? Entonces, si en lugar de reírnos con esas gracias, o veis un programa determinado y veis que las gracias siguen siendo machistas, y los monólogos siguen siendo machistas, y todo sigue siendo machista, y tiene gracia, porque la tiene, porque la sociedad se ríe de esas cosas, pues si en lugar de articular ese tipo de relación y lenguaje, y por lo tanto de crear una regla simbólica sobre esa referencia, las cuestionáramos, sería mucho más eficaz. Pero claro, eso exige un posicionamiento mucho más serio, mucho más amplio, ¿no? Pero yo creo que al final, es lo que decía al principio con lo de Hipócrates, es la sociedad la única que puede cambiar. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de buscar instrumentos para ser mucho más críticos frente a todo eso, para analizar cada vez más los estereotipos en las series de mujeres y hombres, para cuestionar los medios de comunicación y para que en nuestro entorno nos posicionemos ante ese tipo de manifestaciones. Y luego la ley sí, para los casos en los que haya que aplicar la ley, con una medida que sea proporcional, ¿no? Porque la ley no solo es la sanción, es el elemento simbólico. Es decir, si yo sanciono esto y lo sanciono mucho, quiero decir que para mí es grave. Entonces ahí tiene un elemento pedagógico que lo veo bien, pero eso se tiene que aplicar bien, etcétera, etcétera. Y luego, hablarle de paternidad positiva en los cursos de maltratadores, pues, hombre, yo no lo centraría en eso, pero creo que sí sería una buena forma. Si tú estás cuestionando una masculinidad construida sobre la desigualdad, sobre el egoísmo, sobre tu posición respecto a la de los demás, en la cual la paternidad forma parte, pues cuestionar la paternidad a través de un modelo alternativo de paternidad puede ser una forma también de entender que el cambio tiene que ser más profundo, no solo conductual. Vale. En relación un poco a esto que estábamos hablando de esos micromachismos, ¿no? Esa violencia, esta pregunta hacía referencia un poco también a... Tengo entendido que en los países nórdicos la tasa de violencia de género son altas y se supone que tienen muy buen sistema escolar, los padres tienen facilidades en los trabajos para cuidar a los niños, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe? ¿Dónde está el problema, ¿no? No sé si tiene relación con... Sí, claro que tiene relación. Los países nórdicos son en la escala 4 de Rothman, es decir, la escala de Rothman tiene cuatro niveles y el más alto, el más igualitario, el 4. Y los únicos países en escala 4 son los nórdicos, Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia. Pero aún así hay desigualdad y hay machismo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuanto más igualdad hay grupos que son desiguales que se manifiestan con más desigualdad, con más machismo, porque lo que buscan es buscar un contraste con el grupo diferente, pero que está cercano. Es decir, cuando tú analizas los pueblos, por ejemplo, te das cuenta que los pueblos muy cercanos son muy diferentes en sus costumbres, cuando se supone que están bajo influencias muy similares. Pero en mi pueblo, que es de Almería, y tiene otro pueblo a 3 kilómetros y pico, pues las fiestas, las costumbres son completamente distintas. Y luego se parece a uno que está a 30 kilómetros. Porque a mí ser igual que el de 30 kilómetros no me importa, porque no me voy a mezclar. Está muy claro que yo estoy aquí y tú estás allí.
Pero me interesa mucho ser diferente al que está al lado mío, porque yo no quiero que me confundas contigo. Es más, la rivalidad y todo eso surge. ¿Qué ocurre en las sociedades que no son homogéneamente igualitarias, que son todas? Hay más en lo que... Pues que quien está en la fase de no compartir esos elementos está manifestándose de una forma especialmente machista. Entonces dan lugar a... es decir, la mezcla es muy peligrosa, como está pasando aquí con la transformación asimétrica. Si tú desarrollas políticas de igualdad, de empoderamiento, de independencia, de autonomía en las mujeres, en un contexto donde hay un tío muy controlador, dominante, sometedor y violento, pues es una forma que él utiliza, ese cambio en la mujer, para ejercer violencia. Entonces, los países nórdicos, el gran déficit que tienen, y a mí me tocó negociar con ellos cuando estaba en la delegación del gobierno, porque Suecia fue el país que tuvo la presidencia de la Unión Europea antes que España. Entonces, yo recogí los trastos, ¿no? Un poco el testigo de Suecia y tuve que hablar con la ministra y muchas cosas. No han trabajado apenas en la prevención de la violencia. La han trabajado a nivel de igualdad, de elementos generales, pero Suecia se mira en España para llevar a cabo medidas directas contra la violencia de género. Yo creo que el gran déficit puede ser un déficit romántico en el sentido de pensar que la igualdad por sí misma, como espacio de conciliación, de oportunidades, iba a ser suficiente para evitar la violencia. Y eso demuestra que la violencia no es un accidente, sino que es un instrumento de la desigualdad y del machismo. Y se ejerce con plena conciencia y con plena voluntad. Por eso tenemos que ser mucho más activos con esas pretensiones de transformación en paternidad y en identidad masculina. Porque los hombres son violentos y machistas porque quieren ser violentos y machistas, no porque no saben comportarse de otra manera. Entonces, la victimización del hombre es una estrategia posmachista para decir que somos víctimas de la cultura. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, que decía la otra, ¿no? Janet. Entonces, mira, no, tú eres rebelde porque querrás ser rebelde, ¿no? Entonces tendrás circunstancias para irte posicionado, pero lo mismo que te has posicionado sobre esas circunstancias, puedes hacer un proceso reflexivo, que para eso eres tan racional, para posicionarte sobre otras. La cultura no obliga, la cultura te da factores para tú posicionarte. Es verdad que cuanto más cercanos, más próximos y más constantes, más fácil que te posiciones con ellos, pero no te obliga a ser así. Tú te tienes que posicionar. Entonces, tenemos que trabajar mucho más ese componente, porque hay, igual que decía, que muchos hombres no quieren ser sensibles, no quieren desarrollar paternidades afectivas, no quieren desarrollar ni mostrar sus emociones, sus miedos y sus dudas, lo hacen porque en el fondo se ven más protegidos de determinadas situaciones, ¿no? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta, que no hay una inconsciencia ni un accidente en todo esto, sino que también hay una construcción deseada y voluntaria. Vale. Bueno, tenemos dos preguntas en relación a, bueno, una en relación a que según la OMS existe una alta incidencia de violencia de género en la tercera edad, ¿no? Aunque principalmente se invisibiliza, ¿no? Y un poco la pregunta de cómo crees que se podría abordar. Y la otra en relación a los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género, si se considera que se están promoviendo medidas suficientes para su protección, ¿no? Que es un poco lo que hemos hablado antes también, de planes, rutas, acuerdos. Bien, yo creo que no, que la medida, tanto para la tercera edad como para el impacto en los hijos e hijas y en la juventud, es insuficiente porque tenemos un modelo basado en la respuesta judicial. Y eso es un error. En Suecia ya se dieron cuenta hace muchos años. Es decir, ahora mismo la única alternativa seria para salir de la violencia pasa por la denuncia. Es decir, el sistema está diseñado para que tú tengas derecho y acceso a los recursos para salir de la violencia cuando denuncias y en determinadas circunstancias cuando denuncias y tienes una orden de protección. Es decir, cuando alguien entiende que lo que tú estás diciendo existe y es verdad y además es lo suficientemente grave como para reafirmarlo con una orden de protección. Si no tienes ese papel, no tienes derecho a acceder a los recursos. Y eso es una barbaridad. Una barbaridad. Tú imagínate que vas a un hospital y con una puñalada en el abdomen. Y a ti rápidamente te atienden, ¿no? Pues está urgente, tal y cual. Pero que luego tienes que hacer rehabilitación porque te ha afectado un músculo, tal y cual. Y te dicen, no, tiene usted que denunciar, le tienen que dar una orden de protección para que usted pueda pasar a rehabilitación. Eso no ocurre. Tú directamente recibes toda la atención que necesitas para recuperarte de una lesión. Que a lo mejor no, tú dices, no, es que me lo clavé yo mismo porque estaba partiendo patatas, me metí un gol en Real Madrid y entonces me giré y me hinqué el cuchillo porque me dio mucha alegría o tal, ¿no? Entonces, y me digo, uy, yo no me lo creo eso tal cual, ¿no? Pero no, da igual, él te va a atender.
y tú vas a salir perfectamente de ese proceso con independencia de que denuncie o no denuncie, que si denuncia se archive o no se archive, tú tienes la asistencia garantizada. Una mujer maltratada no tiene la asistencia garantizada, ni siquiera en lo clínico a largo plazo, porque tienes ahí una serie de factores que pasan por lo judicial. Y lo judicial significa que la realidad de la violencia no está contemplada en tu experiencia ni en tu situación, porque ojo, eso es objetivable. Tú como profesional puedes valorarlo desde el punto de vista médico, psicológico, etcétera, etcétera. Si no, no, eso no vale. Tiene que ser que la realidad se construye sobre si hay elementos de prueba suficientes como para imputar eso a alguien. Si no lo hay, aunque sea verdad que estás mal, da igual. No tienes derecho. Es decir, el sistema en ese sentido es perverso. Pero es que luego debería contemplar otras opciones. Si pensamos que de la violencia de género se va a salir solo por el pasillo estrecho, oscuro y largo de la denuncia, nos equivocamos. Y es la salida. Sí, asesinan a una mujer y las primeras declaraciones institucionales es si había denunciado o no había denunciado. Como si eso supusiera algo. Incluso cuando dicen no había denunciado, como diciendo la culpa es suya. Lo dijo el delegado del gobierno en Aragón, cuando dijeron que tenía que haberle avisado de que podía venir desde 400 kilómetros y la había matado. Es decir, que yo creo que la respuesta tiene que ser diferente, la denuncia por supuesto, pero no como primera opción, ya llegará el momento, y sobre todo tendríamos que desarrollar campañas activas de detección. Y eso significa en ámbitos como, por ejemplo, sanidad y educación, donde estamos viendo niños y niñas con un impacto que está afectando a su rendimiento escolar, incluso a veces se sabe que es violencia y no se sabe y no se hace nada, esperando que un día el padre deje de ser maltratador. Y no se hace nada. Y tú estás viendo al niño y a la niña afectados cada día en clase. Entonces yo creo que tenemos que ser más conscientes de la realidad que tenemos y abordarla con una respuesta mucho más diversa, porque es la única forma. Sí, a un nivel global preventivo, ¿no? Claro, siempre preventivo, sí, pero adelantándonos a la detección. Es decir, sabemos que las mujeres maltratadas van un 20% más a consultas clínicas como consecuencia de la violencia. ¿Hay protocolos de detección y de atención una vez que la has detectado? No. Dice, están esperando que llegue una agresión grave y lo primero que hace es mandar el parte de lesiones. Es decir, quitártela tú de un ambiente donde puedes recuperarla y mandarla a un juzgado donde no siempre va a ser seguida porque a lo mejor no hay elementos de prueba suficientes. Vale. Bueno, tenemos dos preguntas y una pregunta reflexión para todos que yo creo que es adecuada para cerrar. Las preguntas. ¿Puede ser una parte del problema la parte biológica del animal racional que tenemos todas y todas, como en el caso de los animales? O sea, un poco la influencia de esta parte biológica. Y otra, bueno, no sé si preguntar a la vez o no, pero bueno, y la otra. Bueno, esa es muy fácil, ¿no? No, vale, pues ya está. Vamos a comentarla, pero bueno. Vale. Y luego, ¿hasta qué punto un padre, que siempre tiene la última palabra, puede sentir su masculinidad incompleta o mancillada cuando solamente ha engendrado niñas, 2, 3, 4 niñas, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto esa vivencia negativa de su paternidad es posible que le lleve a utilizar a la violencia contra su pareja como modo de escarmiento, ¿no? Por esta parte de... Pues si lo hace mal. Es decir, es que la paternidad no es la patermachonidad. Es decir, tú puedes... Además, la culpa la tendrías tú. Porque quien manda espermatozoides X o Y eres tú, no tu mujer siempre tiene el óvulo X. Entonces, hay hombres que tienen espermatozoides GTX y GTI, y hay algunos que corren más que otros. Pero en ningún caso sería una situación como... Es decir, si tú te sientes frustrado como padre por tener hijas, quiere decir que tu paternidad está viciada sobre una construcción machista. Porque se supone que la paternidad no es el educar a un hijo, hombre, sino educar a hijos e hijas. Entonces, si tú consideras que la paternidad es como una especie de compromiso con la especie, para que no se... Pues eso te lo dicen. Nos dice, vamos a hacer... Es que el hombre ligamos más y salimos de juerga más porque como somos machos, es para que la especie no se extinga. Digo, ya, no se extinguen los pubs. Digo, pero eso te lo dice científico, ¿eh? Y entonces... al mismo tiempo son los mismos hombres que están justificando guerras, que están justificando violencia, que están minimizando la violencia de género. Ahí no se extingue la especie, pero ligando mucho y teniendo muchas relaciones se mantiene la especie, ¿no? Entonces, que por utilizar argumentos como el biológico, ¿no? De que los hombres por la testosterona como machos, pues precisamente es que ya no somos hombres biológicos inundados por la testosterona.
Es que ya somos seres racionales, que estamos en una situación donde podemos posicionarnos y tomar decisiones. Entonces, la frustración por un tipo de eso creo que sería una situación machista, sobre una identidad machista y un ejercicio de paternidad machista. Entonces, no entiendo que un hombre se pueda frustrar, igual que tampoco no entiendo que se frustre una mujer. Y a veces ocurre, de que tú quieres... Una cosa es el deseo y la sensación que te genera de tristeza, de frustración por no tener un hijo o una hija, y otra cosa que eso se utilice como argumento crítico contra el otro. Todavía contra Dios y cosas de esas, y dices, vale, pero contra la otra. Entiendo que es una construcción más instrumental que otra cosa, un argumento para atacar, no una razón. Vale. Bueno, y por último, para terminar, una pregunta para hacernos todos y todas. A lo largo de la mañana se ha hablado de transformación y de nuevas identidades. Esto, en el escenario, en la sala, la limitada presencia de los hombres que ha habido, más cuando la bancada de las autoridades se ha vaciado, no todas, hay que decir, se debe a que ya hemos llegado a la transformación. ¿Estamos aquí las mujeres porque los hombres están cuidando a los niños y niñas, preparando la comida, o es indiferencia? Eso será. Será eso. Si tú búscate en los teléfonos de los hombres, y casi todos tienen el Burger King, el McDonald's, el Telepizza, lo tienen como dentro de la agenda. Entonces, no, yo creo que en el fondo lo que estamos planteando, es decir, los hombres no ven en todo esto un problema. No echan nada en falta, ni se sienten menos hombres, ni creen que su papel como padres es un problema, justifican cuando es muy objetivo con el tema que decía Dani de la calidad de su paternidad respecto a la cantidad de paternidad. Incluso dicen, si es tan bonito es cambiar un pañal, porque lo cambia mi mujer, para que disfrute. Es decir, ese tipo de cosas te lo dicen, ¿no? Y entonces, yo creo que a veces se nos olvida que esto, la desigualdad, es una construcción interesada de poder, no de distribución de tiempo y tal, que también, ¿no? Sino de poder. Y el poder es el que resulta muy útil para tomar decisiones, para poder influir, para poder castigar y para poder premiar. Porque quien tiene el poder también puede premiar. Si tú eres una buena mujer, esposa, madre, ama de casa, tú te sientes recompensada por tu marido trabajador de éxito, etcétera, etcétera. Y todo eso es un juego que desde el poder se va retroalimentando. Y lo que demuestra el hecho de que ante una realidad tan objetiva, que estamos hablando de desigualdad, y desigualdad significa violencia con 60, 70 mujeres asesinadas cada año, con 700.000 maltratadas, con brecha laboral, con pobreza, con precariedad laboral, con analfabetismo. Todo eso, para decir una serie de cosas, eso es la realidad que tenemos. Y si ante esa realidad no hay un posicionamiento claro de los hombres, quiere decir que están manteniendo porque les viene bien. Porque cuando ha habido otras injusticias, la tiranía, la desigualdad racial, todo lo que ha sido la apartheid y todo eso, hombres que no formaban parte del grupo oprimido han participado en las revoluciones. Cuando los hombres no participan en la revolución de la igualdad, aún pendiente, pero transformándose, significa que es porque forman parte de la parte o del elemento que tiene que ser modificado. Y no es casual, ni por desgracia, están cuidando niños y niñas y haciendo la comida, sino que están ajenos y ausentes porque no quieren que esto se transforme. Por eso se sienten cuestionados como hombres cuando hablamos de desigualdad. Por eso se sienten atacados por una ley que va contra la violencia de género. Por eso dicen que cuando estamos hablando de violencia de género estamos hablando contra los hombres. ¿Por qué tú te sientes identificado contra los hombres o como parte de los hombres maltratados? ¿Por qué no tú no te dices, el Código Penal va contra las personas? No, el Código Penal va contra las personas que delinquen. Y tú no te sientes cuestionado. Pero como eso no lo dicen, en cambio sí dicen que la ley integral va contra todos los hombres, cuando va contra los hombres que maltraten. Pero ¿qué pasa? Que es verdad que los hombres que maltratan tienen la identidad construida sobre las mismas referencias que los que no maltratan, por lo menos de manera objetiva. Por lo tanto, sí se ven de alguna manera amenazados por una ley que cuestiona la identidad de ser hombre que puede llevar a maltratar. Luego, es verdad que en un principio lo intentan equiparar de una manera ilógica, pero luego al mismo tiempo demuestra que sí se sienten de alguna manera cuestionados por una ley que lo que viene es a modificar la masculinidad. Pero claramente es por un desinterés consciente. No están aquí no porque tienen otro plan más interesante, sino porque no quieren que esto suceda, claramente. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.